¿Y cuál es la respuesta? La que me he dado a mí mismo, que siempre me ha disgustado ver que los fuertes abusen de los débiles. Sí, por supuesto, eso es exactamente lo que usted pensaría. En su voz había una nota de desencanto. De pronto, se levantó de su asiento para ir a sentarse junto al duque. Quiero sentarme junto a usted. No tardaremos mucho en llegar a París y entonces iremos a nuestra casa allí. ¿Cómo es? Sé tanto como usted. Envié primero a mi primo, Hugo Waldman, quien siempre se encarga de todos mis asuntos, para que lo arreglara todo. Con seguridad escogió el lugar más adecuado para que un duque inglés encuentre solaz y descanso. Para eso va a París. Por supuesto, ahora que se ha acabado la guerra, quiero disfrutar de la capital más alegre de Europa. Quiero ver a las hermosas mujeres de quienes tanto oí hablar. La princesa de Polignac, la condesa d'Artois, la princesa de Guémené y otras. Y ver a esas hermosas mujeres lo hará feliz. No dije que me haría feliz, dije que me divertiría. Oh, Amé hizo una pausa y después de un momento dijo en voz baja: sería agradable poder volver a ser mujer cuando llegáramos a París. Ya se cansó de sus pantalones. No es precisamente que me haya cansado, pero me gustaría verme bonita. Nunca en mi vida he tenido un vestido hermoso. Veremos qué puede hacerse. Me dará vestidos que me hagan verme atractiva, con los cuales yo también pueda tratar de entretenerlo. La cándida inocencia de sus ojos y el desaliento que expresaba su pregunta hizo que el duque se enojara. No le prometo nada. Debe recordar que yo no deseaba verme envuelto en esta aventura. Sucede que tengo otras cosas que hacer. No me hará ningún bien, en este momento en particular, pelearme con el cardenal. Con esa idea en mente tenemos que ser circunspectos. Al hablar sintió como si hubiera abofeteado a un niño indefenso. Comprendió que Amé se retraía. Luego, ella le dijo con una voz patética: si de verdad cree que lo perjudicaré por tenerme consigo, entonces me iré. Puede dejarme en las afueras de París. Está diciendo tonterías otra vez. Lo dejaré, siguió diciendo Amé con un ligero sollozo. Ya ha sido demasiado bueno conmigo y no puedo pedirle más. No sea ridícula, criatura, exclamó el duque, y luego se detuvo al ver asomar lágrimas en los ojos de Amé. No me dejarás si yo puedo evitarlo, dijo él inesperadamente, casi para sí mismo. Lo dice de veras. Siempre digo lo que pienso. Merci, merci, monseñor. Gracias, gracias. Amé inclinó de pronto la cabeza y besó la mano del duque. Él permaneció quieto por un momento y después retiró la mano y la puso sobre los hombros de Amé. Te acongoja sin necesidad. Por un momento creí que lo había perdido. Pienso, dijo el duque con una sonrisa que torció sus labios cínicamente, que sería difícil para cualquiera de los dos separarnos en estos momentos. No bien había pronunciado estas palabras cuando oyeron un grito afuera y el carruaje se detuvo con una sacudida. Amé y el duque se asomaron para mirar por la ventana y vieron a varios hombres a caballo alrededor del carruaje. Se escucharon órdenes dadas a gritos, y cuando Amé, aterrorizada, asió la mano del duque, la puerta se abrió con fuerza y un hombre apareció junto a ella. ¿Qué significa este ultraje?, demandó el duque. El hombre se quitó el sombrero. Con una sensación de alivio, el duque vio que vestía no el uniforme del cardenal, sino una librea muy diferente, en rojo, blanco y azul con un diseño de 3 flores de lis en el pecho. Con perdón de monseñor, dijo el hombre, pero mi amo invita a su señoría a visitarlo. Hace apenas un rato supo que estaba usted en el camino, pues de otro modo hubiera enviado a un mensajero a la posada donde pasó la noche. ¿Quién es tu amo? Tengo instrucciones de guardar silencio hasta que se encuentren ustedes en persona, en el castillo. Como no sé de quién se trata, no puedo aceptar su ofrecimiento. Lo siento, su señoría, pero las instrucciones de mi amo fueron muy explícitas. Desea brindarle su hospitalidad y debemos llevarlo con él.
Podía palparse la velada amenaza que esas palabras escondían. Tampoco dejaba lugar a dudas el gesto con que el hombre las acompañó. Habría unos 30 hombres más, montados en briosos corceles, armados todos con pistolas enfundadas bajo sus cinturones. El duque comprendió que era inútil toda resistencia. Solo contaba con 9 hombres, incluido él mismo, el cochero, los lacayos, los postillones y palafreneros. Sin necesidad de mirar hacia el camino por donde habían venido, sabía muy bien que el resto de su séquito se encontraba muy atrás. Rápidamente tomó una decisión. En esos momentos no le quedaba más alternativa que rendirse. «Puedes llevarme con tu amo». El hombre se inclinó y cerró la puerta del carruaje. A través de la ventana, el duque y Amé lo vieron subirse a su caballo y dar órdenes mientras montaba a la cabeza de los jinetes. El carruaje empezó a moverse y los hombres lo rodearon. El duque se dio cuenta de que Amé se aferraba a su brazo. «Estoy asustada», murmuró. «¿Todo esto es por mí?» «No lo sé». Amé colocó sus dedos, pequeños y nerviosos, sobre la palma de la mano del duque. «Debe ser culpa mía. Debió haberse rehusado a llevarme consigo. Debió haberme dejado en el camino. Te hubieras ido». Ella percibió la ligereza de su tono. Lo miró asombrada al ver que los ojos del duque brillaban. Él bajó la vista hacia el asustado rostro de Amé y rió, con la risa más alegre que ella le había oído hasta entonces. «Estamos en medio de una gran aventura, la clase de aventura que yo pensé que había pasado de moda desde mis tiempos juveniles. Sí, es una aventura, Amé, y, demonios, creo que la estoy disfrutando». El castillo era impresionante, rodeado de espesos bosques por los 3 costados. Sus torres y almenas, que se reflejaban en la suave superficie de un lago artificial, ofrecían un aspecto casi irreal. Cruzaron el lago sobre una serie de puentes diseñados ingeniosamente para dar la ilusión de fragilidad, pero no era ilusión la guardia que se encontraba a la entrada del castillo, ni sus mosquetes y pistolas. Los ojos del duque tomaron nota de todo y luego, con voz calmada, le dijo a Amé: «Trata de ser lo más discreta posible. Habla solo lo indispensable y no hagas nada, a menos que yo te lo ordene». Bajó la vista para mirarla al terminar de hablar. «¿Tienes miedo?» Al duque le agradó el modo como Amé alzó la cabeza y el súbito destello de orgullo en sus ojos al replicar: «No mientras esté con usted, monseñor». No hubo tiempo de decir más. El guardia que estaba junto a los escalones de piedra que conducían a la puerta principal del castillo se cuadró atento y entonces se abrió la puerta del carruaje y el duque descendió, mirando solo al frente. Caminó con lentitud y subiendo con gran dignidad los escalones, atravesó las puertas abiertas del castillo. Un mayordomo que encabezaba una larga fila de lacayos cuya librea era roja, blanca y azul, se inclinó ante él, guiándolo a través de un largo corredor con valiosos muebles, en cuyas paredes colgaba una hermosa colección de pinturas. Había gobelinos en el pasillo y alfombras de Savonier que, según sabía el duque, costaban una fortuna, y flores por todas partes. El mayordomo cruzó el pasillo y abrió 2 grandes puertas de caoba que se encontraban al final. «Su señoría, el duque de Melincourt», anunció. El duque tuvo la rápida impresión de un gran salón inundado de luz. Junto a una ventana abierta había un pequeño grupo de personas. Por un momento, todos le parecieron desconocidos, pero entonces un hombre se apartó del grupo y vino a su encuentro. Su figura era alta y recia, exquisitamente vestida y enjollada, y asomaba a su grueso rostro una sonrisa divertida, ligeramente maliciosa. «Mi querido Melincourt, es un placer». «Chartres», exclamó el duque, «así que se acuerda de mí». «Por supuesto, hace 5 años que nos conocimos, pero no he podido olvidar la cena que ofreció para mí y mis amigos en París». «Mi querido amigo, no fue nada, pero estoy encantado de verlo de nuevo. Hoy que estaba en el camino y no podía permitirle que pasara cerca de mi casa sin concederme el placer de agasajarlo.
Su invitación fue por lo menos dramática. Al decir aquello observó con atención al duque de Chartres, y su cerebro trataba de encontrar la verdad que se escondía bajo tan exageradas demostraciones de amistad. «Ahora venga a conocer a mis amigos», dijo el duque de Chartres efusivamente, tomándolo del brazo. «Somos un grupo pequeño porque hace demasiado calor para festejos suntuosos, pero le prometo que no se aburrirá». Le presentó con elaborada cortesía a 2 mancebos y a 3 atractivas jóvenes. Hubo un aleteo de abanicos y pestañas, el roce de las sedas y satines, y un cortés intercambio de palabras amables. Luego se sirvieron vasos de vino en grandes bandejas de plata. El duque seguía todo el tiempo haciendo conjeturas. Era cierto que recordaba a Felipe, duque de Chartres y heredero del duque de Orleans, a pesar de que solo lo había visto 2 veces en su vida. El duque de Chartres era alguien a quien no se olvida con facilidad. Desde 5 años atrás que se le consideraba un hombre indeseable, y después de su último encuentro, en el que el noble francés casi había forzado su hospitalidad en una fiesta para deportistas ingleses, Melincourt lo había evitado deliberadamente y rehusado todas sus invitaciones. Había tenido también sumo cuidado de no encontrarse con el duque cuando visitó Londres el año anterior, y aunque el príncipe de Gales hubiera honrado al francés con su amistad, ello no alteraba en lo más mínimo la opinión que tenía de él. El duque de Chartres tenía sangre real en las venas y provenía de una rama de la casa real tan antigua como la de Luis XVI. Rico, poderoso y ambicioso, no dudaba en oponerse a la voluntad del rey en el Parlamento de París, y era natural, por consiguiente, que se convirtiera en el líder de los descontentos en contra del trono. Libertino por naturaleza, gastador, jugador y galán, el duque de Chartres jamás hubiera llegado a obtener el poder de que ahora disfrutaba, de no haber dirigido todo el odio y amargura de su alma mezquina en contra de una sola persona, la reina. Ella era su enemiga declarada, y aunque el duque de Chartres apoyaba a todos los enemigos del gobierno de Francia, a todos los opositores de los Borbones y a quienes conspiraban para derribar al presente régimen, dedicaba todo su odio a María Antonieta y contra ella dirigía todo su veneno. La reina había mortificado su increíble vanidad cuando impidió que se concediera el nombramiento de gran almirante de Francia. Desde ese momento, el Palace Royal se había convertido en un centro revolucionario y sitio de reunión de todos los elementos descontentos. Todavía no tenía un grito de guerra y, aunque no se pronunciaba a viva voz, había un lema grabado en el corazón de cuantos entraban en el Palace Royal: contra el rey, pero sobre todo contra la reina. El duque de Melincourt no estaba interesado en las actividades del duque de Chartres, aunque le había inspirado antipatía a primera vista. Aquel hombre de aspecto pretencioso y desagradable, aunque sin lugar a dudas gozara de popularidad, era un ser engañoso y traicionero, cuya amistad estaba muy lejos de desear. Y sin embargo, el duque de Chartres lo había recibido con gran efusividad, como queriendo dar a entender a los demás que los unía una estrecha amistad. Mientras paladeaba el vino, el duque estaba pendiente de Amé, que, parada detrás de él, trataba de pasar desapercibida. Los ojos del duque de Chartres apenas si se habían posado en ella, y sus amigos no se dignaron siquiera reparar en la presencia de un paje. Todos hablaban y reían. La conversación proseguía sin pausa. Melincourt, con gesto decidido, asentó su copa en una mesa lateral. La reunión ha sido muy agradable, pero me veo obligado a retirarme. He hecho ya los arreglos necesarios para llegar a París antes del anochecer. Se hizo un silencio súbito, como si todos los presentes se dieran cuenta de la importancia de sus palabras. El duque de Chartres se rió. «Mi querido amigo, eso es imposible. Nos hemos prometido el placer de su compañía por unos días, tal vez una semana. Si se fuera ahora, estropearía todos mis planes. Con gran pesar de mi parte tengo que rehusar su generosidad», empezó a decir Melincourt cuando, con un gesto imperioso, el duque de Chartres borró literalmente sus palabras. «No hay discusión. Todo está arreglado. 5 o 6 días, mi querido duque, y entonces podrá continuar su viaje».
El duque de Melincourt se dio cuenta de que bajo aquellas persuasivas palabras se escondía una amenaza. Por un momento, los ojos de los dos hombres se encontraron. La expresión del francés todavía era amable, pero el duque presintió la siniestra determinación que escondía su obsequiosa sonrisa. Ahora estuvo seguro de lo que sospechó desde el momento en que su carruaje había sido interceptado en el camino. Era un prisionero. Por un momento trató de adivinar la razón. Entonces, una de las damas alzó su copa y dijo con provocativa sonrisa: «A la salud del duque inglés. El privilegio de su compañía representa, por supuesto, una pérdida para París». Fue entonces cuando Melincourt comprendió la situación tan claramente como si el propio duque de Chartres la hubiera expresado con palabras. Se trataba de otra treta para humillar a la reina. Era obvio que, debido a que él era uno de los nobles más conocidos en Inglaterra, lo primero que haría al llegar a Francia sería visitar la corte de Versalles. Hugo Waltham debió haber notificado al embajador inglés de su próxima visita, quien a su vez lo comunicaría a Luis XVI y María Antonieta y, a no dudar, le estaría esperando una invitación a la corte a su llegada a París. Si él demoraba su llegada con el objeto de aceptar la hospitalidad del más acérrimo enemigo de la reina, ello causaría consternación y congoja en Versalles. Era intolerable, por no decir algo peor, que hubieran sido capaces de tenderle una trampa para llevarlo a la situación en que se encontraba. Y sin embargo, ¿qué podía hacer? Los guardias a la puerta del castillo no se encontraban allí por casualidad, y la escolta armada que acompañó su carruaje por todo el camino hacía aún más evidente la muda amenaza que encubría la insistente hospitalidad del duque de Chartres. No había otra alternativa por el momento, salvo aceptar los hechos con tanta dignidad como le fuera posible, en vez de exteriorizar su disgusto ante los que se habían aliado en su contra. «Permítame mostrarle mi jardín desde el balcón», decía el duque de Chartres. «Las rosas este año son las más bellas que han florecido en mucho tiempo, y he realizado algunos cambios en el lago que considero una obra maestra en el diseño del paisaje». Al hablar, señaló un balcón que daba al jardín, detrás de las largas ventanas que conducían al salón. Melincourt lo siguió. «Lamento sinceramente, mi querido amigo, que no traiga consigo a su ayuda de cámara», prosiguió el duque de Chartres. «Le prestaré el mío. Es que genovés y nadie en todos los confines de Francia es capaz de anudar una corbata como él. Su amabilidad me abruma». Su anfitrión pareció ignorar el sarcasmo en su voz. Admiraron el jardín. Las damas sonreían con coquetería al duque inglés y, cuando él empezó a encontrar insoportable toda aquella falsedad, el duque de Chartres exclamó: «Ya casi es hora de la comida y estoy seguro, Melincourt, que querrá lavarse primero». El duque de Melincourt subió por una ancha escalera de mármol hasta el primer piso, y Amé lo siguió pisándole los talones, como una sombra silenciosa. Las habitaciones que les habían destinado parecían pertenecer a una parte más antigua del castillo que las que antes vieron. Las paredes eran espesas y las ventanas pequeñas. El duque comprendió al instante, al entrar al dormitorio, que le habían asignado esa habitación porque daba al lago y, por consiguiente, le sería imposible escapar. El lacayo que les indicó el camino, después de preguntar si se les ofrecía algo, se inclinó en una reverencia y los dejó solos. Aún entonces, cuando Amé iba a hablar, el duque se llevó un dedo a los labios y escuchó junto a la puerta por un momento para asegurarse de que el lacayo no podía oírlos. Habla en voz baja y en inglés. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estamos aquí? Ha sido una trama muy inteligente, algo que no se me hubiera ocurrido ni en 1000 años. Explíqueme de qué se trata, monseñor. Por una parte, puedes estar tranquila. Todo esto no es por tu culpa. Entonces, ¿por qué nos han traído aquí? Amé se quedó desconcertada y el duque le explicó las razones por las que el duque de Chartres los había obligado a aceptar su hospitalidad. El duque de Chartres es un enemigo reconocido de la reina. Según tengo entendido, en los últimos años la reina ya no inspira a su pueblo la misma devoción que antes. Ahora todo ha cambiado. Alguien que estuvo en Francia el año pasado me contó que cuando su majestad aparecía en público, era recibida en silencio y hasta con hostilidad.
y de ello solo es responsable una persona, Felipe, el duque de Chartres. ¿Pero por qué? ¿Quién puede entender la mente de un hombre como él? Multitud de libelos, de sátiras y hojas sueltas difamentes, y hasta obscenas a veces, circulan de mano en mano y se venden en la trastienda de librerías de dudosa reputación. Pero seguramente que un hombre de linaje no se rebajaría a una traición semejante. El duque sonrió. No hay nada de que un hombre no sea capaz cuando odia, y nada que una mujer no haga cuando ama, añadió Amé suavemente. El duque arqueó las cejas. ¿Y quién te ha dicho eso? Nadie me lo ha dicho. Creo que siempre lo he sabido. El duque la miró por un momento y entonces fue hacia la ventana. El caso es que tenemos que salir de aquí, pero no tengo la menor idea de cómo lograrlo. El uso de la fuerza está descartado. No, nuestra astucia tiene que igualar a la suya. Pero, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Por el momento solo esperar una oportunidad. No tenemos otro camino, pero, sin duda, algo sucederá. No intento darme por derrotado tan fácilmente. No concibo que nadie lo pueda derrotar. Tienes una idea exagerada de mi habilidad. Sucede que soy una persona ordinaria, atrapada por el momento en circunstancias que no puedo controlar. Amé se rió, con un tono de burla. ¿Y usted espera que yo crea eso? Nadie podría considerarlo una persona ordinaria. Es tan fuerte, tan diferente. Nuestro anfitrión, el duque de Chartres, no puede comparársele. Aunque es hombre corpulento, usted podría aplastarlo con una sola mano. Esa es exactamente la cuestión. No se trata de un alarde de fuerza física. Es una prueba de habilidad mental y, por el momento, Chartres se encuentra en una posición tan ventajosa que casi me parece inexpugnable. ¿Ya se le ocurrirá algo, monseñor? Amé se volvió y comenzó a inspeccionar las habitaciones. La salita y el dormitorio del duque daban al lago. Contigua a la sala había un pequeño cuarto y Amé comprendió que era allí donde debía dormir. Una ventana daba al jardín, pero estaba cruzada por barrotes recién colocados, tan fuertes como los de una prisión. No es ningún tonto, comentó brevemente el duque cuando Amé le hizo ver los barrotes. No somos las primeras personas que nuestro anfitrión ha mantenido en su poder, ni seremos las últimas. ¿Qué quiere decir con eso? Ni yo mismo lo sé. Sin embargo, tengo el presentimiento de que este hombre traicionero trama algo más importante y de más alcance que humillar a una frágil mujer. La pobre reina, ¿por qué querría nadie lastimarla? Hazme esa pregunta después que lleguemos a París, y llegaremos, no tengas la menor duda. El duque regresó a la salita. Amé se quedó sola en aquel pequeño dormitorio, de ventana enrejada, amueblado con sencillez. Miró al duque al marcharse, llevándose las manos a las mejillas. Aquí o en París, pensó. ¿Qué importaba mientras pudiera estar junto a él? Había conocido a este hombre apenas la noche anterior, pero en estos momentos llenaba su vida. ¿Estaría en peligro? No lo sabía. No alcanzaba a comprender el extraño mundo en el que ahora se encontraba. Gente que escondía amenazas bajo palabras dulces. Gente que sonreía con los labios, pero cuyos ojos eran duros y venenosos. Por un momento, la invadió el pánico al pensar que pudiera fallarle a la persona que más deseaba ayudar. Sin embargo, a pesar del miedo que sentía, y a pesar de que temblaba al recordar al duque de Chartres, quien los esperaba abajo, ya no la asaltaba aquella sensación de desamparo del principio. Donde quiera que estuviese, ya fuera en el convento, en el suelo de un carruaje extraño, o en aquel magnífico castillo que pertenecía a uno de los hombres más acaudalados y peligrosos de Francia, conservaba su sentido de los valores. Intuía que estaba bien y que estaba mal. Era algo que la vida en el convento le había enseñado, saber con quién podía confiar, segura de que su instinto no le fallaría jamás. Desde que sintió que le arrancaban la alfombra de piel y levantó la cabeza para ver al duque, que la miraba desde el asiento del carruaje, supo a qué atenerse. Recordaría por siempre aquellos bien delineados labios y su franca expresión cuando la interrogó. El duque mantenía la tensa actitud de un hombre en guardia, que había sido sorprendido por algo inesperado, pero a pesar de ello, no le había inspirado miedo. Supo desde el primer momento
que podía confiar en él, sin saber por qué, como si una fuerza superior a ella misma le indicara que todo estaba bien. Y cuando comprendió que su salvación dependía de él y le suplicó que la salvara, lo hizo como dirigiéndose a alguien ya conocido. Aquel hombre que acababa de encontrar no le pareció un extraño, le pareció alguien que hubiera conocido en sueños, o era en su corazón, alguien que, de una manera extraordinaria, formaba ya parte de su vida. Lentamente, Amé cayó de rodillas junto a la cama, ocultó la cara entre las manos y empezó a rezar como las monjas le habían enseñado. Rezaba aún cuando el duque entró en su cuarto, unos minutos después. Se encontraba tan absorta en sus oraciones que no lo sintió llegar, y él la observó desde la puerta un momento antes de hablarle. Al fin, la llamó por su nombre. Amé, debemos bajar. Vamos. Ella se sobresaltó y levantó la cabeza. Tenía las mejillas sonrosadas por la presión de sus dedos, y sus ojos brillaban con una luz que el duque no había visto antes. Lo miró fijamente por un momento con expresión ausente. Después sonrió y fue un deleite contemplar sus labios entreabiertos. Ya estoy lista. ¿Me estaba esperando? No, pero tenemos que bajar. No quiero que piensen que estamos tramando algo. El duque titubeó por un momento y luego añadió: ¿Estabas rezando por ti o por la situación en que nos encontramos? Estaba rezando por usted, monseñor. Sé que desea escapar, así que encontraremos la forma. Las plegarias siempre tienen contestación. ¿No lo ha descubierto? Yo nunca rezo. Nunca reza. El asombro de Amé era genuino. ¿Por qué?, preguntó. Pero antes que él pudiera contestar, añadió: Por supuesto, esa es una pregunta tonta. Si no reza, es porque no se ha dado cuenta de lo mucho que lo puede ayudar. ¿Estás segura de eso?, preguntó el duque torciendo los labios. Estoy completamente segura, pero tal vez se deba a que no conozco nada del mundo. Fuera del convento puede ser difícil rezar. Así es. Amé se veía perpleja y entonces, súbitamente, como si se avergonzara de su propio sentimentalismo, el duque dijo: Sigue rezando. No te dejes influenciar por nada ni por nadie que te diga lo contrario. Salió del cuarto y cruzó la salita dirigiéndose hacia la puerta. Tenía la mano en el cerrojo cuando escuchó los pasos de Amé tras él. Siempre rezaré por usted, monseñor, dijo con naturalidad. Gracias, replicó el duque gravemente. Y ahora vamos abajo, a ver si tus plegarias han tenido contestación y si el cielo nos envía alguna forma de escapar. Se burlaba de sí mismo por haber cedido a un momento de debilidad, solo porque había visto a una adorable criatura rezando, pero Amé no se dio cuenta de ello y permaneció imperturbable ante sus palabras. Le sonrió confiada y, cuando al abrir la puerta se encontraron con un lacayo que los esperaba afuera, se lo colocó detrás del duque y lo siguió a una distancia respetuosa. Comieron en el salón de banquetes, y al duque le divirtió notar que le sirvieron con más pompa y grandiosidad que la que había visto en el palacio de Buckingham o en el de Versalles. Un lacayo de alta peluca y la librea de la casa de Orleans con las flores de lis grabadas en los botones de oro se paraba detrás de cada silla. Otros llevaban y traían las magníficas fuentes de oro macizo. Las copas de cristal estaban grabadas en oro, el mantel bordado con hilo del áureo metal, y todo el conjunto era un asombroso despliegue de belleza, lujo y opulencia. El duque trataba de comer con moderación, a pesar de la abundancia de manjares. Al mismo tiempo, se decía que gran parte del peligro que representaba el duque de Chartres se debía a la convicción de su propia omnipotencia. Su padre, Philippe le Gros, el cuarto duque, vivía retirado con su amante en Bagnolet, donde todavía cazaba, a pesar de su obesidad y de que se caía con frecuencia del caballo. Prefería el juego a la conversación y odiaba tomar nada en serio. Jamás le perturbó el comportamiento de su esposa, la hermosa Louise Henriette de Borbón-Conté, que había muerto de tisis a la edad de 23 años, según los doctores, pero todos sabían que la había matado su vida libertina. Felipe fue el hijo de la pasión temprana y desenfrenada de sus padres. Sus expansiones amorosas
eran tan desbordadas que la duquesa de Tolord llegó a comentar que por fin habían descubierto el método para hacer del matrimonio una institución indecente. Todos los descendientes de la línea de Orleans se parecían extraordinariamente entre sí. Padres e hijos habían heredado la misma complexión robusta, el mismo desenfreno sexual, el mismo amor por